Bienvenidos y bienvenidas a Divagando en Viñetas, tu podcast de historietas. Soy su presentador, Yanko Super, y conmigo se encuentra el inverosímil, el sempiterno, el paralelepípedo, Bruno Pito. Vaya arriba, ¿qué tal la gente? Bruno de Cheremilletas. Hoy el agua está más refrescante, el pan más crujiente y las páginas quedan más lindas. Hoy es un buen día para estar vivo. Sí, un momento canónico en la vida del cómic nacional. Que va a ser chistoso porque cuando la gente escuche este podcast va a ser como 3 semanas después, entonces ya pasó el evento, como que ya fue. Pasó y no se dieron ni cuenta. Sí, pues de hecho, a propósito del capítulo que salió ahora hace poco, me preguntaron por interno como, oh, ¿estáis bien? ¿Qué pasa? Y yo como, sí, acá, tranqui, ¿por qué? Me dijeron que en el podcast dijiste que estabas medio depre. Y yo, es que eso fue hace 1 año y medio. Sí, pues, no, ya me maté. Eso ya fue, claro. Es muy tarde. En todo caso, de hecho, el otro día estaba escuchando el podcast que debería ser hace 2 semanas, pero para nosotros fue hace 1 año, el de Mr. Tío Claudio, y sabes que, bueno, se me había olvidado lo bueno que era, bueno. Sí, han estado buenos los capítulos, la gente al menos así lo ha dicho. También nos pasa a nosotros, como reescuchando cosas que grabamos hace tiempo. Sí. Está muy interesante. Gracias a los autores, obviamente, gran parte. Nosotros solo somos un conducto de los dioses, ¿no? Tenemos tremenda invitada hoy día, güey. Hablando de divinidad, tenemos una invitada de otro plano. Tenemos una invitada de una colina de los tordos. Para la gente que ya leído hasta ahora, sabe que nos referimos a Cata Corbalán, Cata Crow. Y gran invitada, muy buenos sus cómics. Pero como ya saben los que no han escuchado, no vamos a hablar específicamente de su obra, sino que vamos a teorizar un poco en torno al cómic, en cómo ella observa también la fantasía en particular y poder tener una buena conversa. Ya escucho por una pregunta antes de... Dígame, Bruno. Para ti, ¿cuál es un poco esa relación entre la fantasía en el cómic? ¿Van de la mano? ¿No? ¿Qué opinas? Podría estar horas, pero mejor lo digamos con nuestra invitada. Pero me gusta el tema de la fantasía, como esta visión de que aquello que es fantástico, aquello que es surreal o inverosímil, por así decirlo, tendemos como a descartarlo muchas veces como de la realidad tal, ¿no? Cuando encontramos algo fantástico decimos, ya, como tal, el mundo real y la fantasía como cosas paralelas, ¿no? como dicotómicas, ¿cachai? Pero siento yo, así como yéndose bien en la bola de la literatura y la creación de obras, de productos culturales, que siento que muchas veces aquello que es fantástico está un poco más inmerso en nuestras vidas de lo que creemos. Ejemplo, tonto. Temas históricos, no sé, tendemos a repetir muchos patrones, ¿cachai? Así como, Napoleón era chico, ¿cachai? Hitler era vegetariano. Que en el fondo muchos de esos son mitos culturales, ¿cachai? Que por tiempo se han repetido y son de hecho fantasías, pero se quedan en el inconsciente colectivo. Y muchas veces creo que con la historieta pasa un poco eso, de que, lo hemos hablado un poco antes, ¿no? De que las cosas fantásticas que ocurren no son reales, ¿cachai? Pero los sentimientos que te ocurren al interpretar la obra sí lo son. Entonces, ese sentir no deja de ser real, pese a que la fantasía es obviamente asombrosa y fantástica y no está en este mundo, pero los sentimientos sí. Entonces, mi pregunta es ahí, tú que eres filósofo, uno cuando rememora estos recuerdos, ¿cachai? Cuando haces como este volver a pasar por el corazón de las cosas que lees, que interpretas de lo fantástico, ¿se vuelven reales a medida que pasa el tiempo? ¿Tu cerebro puede hacer la diferencia? Yo creo que ese es otro tema. ¿Nuestro cerebro es capaz de discernir de lo real, de lo irreal? Siento yo que a veces no es tan así, no sé, como que ese es mi volado, o esa es como la palabra al menos que tengo con la fantasía y en general con las obras de arte, ¿cachai? Con esta delgada línea, ¿cachai? Entre lo real y no lo real, y que muchas veces creemos y sabemos que somos más lógicos de lo que realmente somos. No sé, esa es como mi relación con la fantasía, como que me la... Claro, yo en ese sentido, más allá que lo vamos a hablar con nuestra invitada, cito a Charly García y Yanito Mestre, y es: qué poca cosa es la realidad, mejor seguir, mejor soñar, que lo que vale no es el día. Y sí, yo creo que es un poco eso, ¿no? Ahora traía con un estudiante que me preguntaba también, si hay infinitos mundos, ¿de qué sirve este? Y gran pregunta. Y ahí, bueno, estuvimos hablando sobre el valor mismo, que tiene que ver mucho con lo que decía un poco de los sentimientos, como nosotros percibimos ese mundo. Y en ese sentido, el cómic, en tanto va dirigido a un lector en parte, tiene mucho para decir. Pero mejor hablemos con la gente que sabe, ¿no? Sí, nosotros estamos puro chamoyando. O sea, literalmente, gente que escucha este podcast, ¿cuál de los dos títulos es más inútil en el mundo real? ¿El título de dibujante cómics o el de filósofo? O sea, no nos que me ponemos con los invitados. Empate a cero, más encima, ni siquiera entretenido. La cagó, güey.
Volvemos a Divagando en Viñetas con nuestra invitada del día de hoy, la espectacular, la grande Catalina Corbalán. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Qué bueno, muchas gracias a ti por haber aceptado. Bueno, Cata, partimos primero con la pregunta de rigor que siempre hacemos a todos los invitados de Divagando en Viñetas, que tal vez puede ser un poco fuerte, pero es interesante ver qué es lo que responde cada uno. Y es, ¿qué es para ti el cómic? O la historieta, el manga, como quieras llamarlo. ¿Para ti qué es este medio? ¿Qué representa para mí personalmente? Sí, ¿qué es para ti? Yo creo que es como una forma de expresarme, o sea, obviamente es una forma de expresarme, pero claro, yo siento que muchas veces a través del cómic estoy como haciéndome preguntas y respondiéndome a mí misma a través del cómic. Eso es como un poco lo que es como para mí personalmente. Sí, qué interesante eso que mencionas como de buscar preguntas y buscarle respuestas. ¿Crees tú en ese sentido que te interesa más como la trama de las obras, como intentando buscar esa respuesta? ¿O crees que nace un poco de otros lados, como tu intención de contar historias? Sí, ya es que nada, son como preguntas como de la vida que tiene uno. Y siempre es como que estoy buscando respuestas como de cosas que me pregunto, cosas que voy pensando. Y las voy traduciendo en el fondo a una historia, a lo que sería una trama, pero está como el tema central, que en el fondo es lo que la historia quiere decir. Pero claro, no es como que siempre tenga como una respuesta, sino que voy buscando esa respuesta a medida que voy desarrollando el cómic. Es como que, claro, como que me ayuda como a pensar en cosas y al final ya después leo mi cómic y como que a veces encuentro una respuesta que a veces no. Pero es interesante ese lado para mí en el fondo del cómic. ¿Y te ha pasado que comienzas como con una idea clara de lo que quieres y a medida que avanza, pasa el tiempo o incluso la influencia de tus lectores, te hace cambiar esa perspectiva como final de tu mismo cómic o no? Sí, aunque generalmente, no sé si generalmente no empiezo con una idea tan clara, siempre es como que me lleva un tiempo a desarrollar las ideas. ¿Ya? Siempre es como que voy, no sé, pues estoy trabajando en un cómic, pero ya llevo un tiempo pensando en otra idea para el futuro. Ya, te En el cacho. fondo, no sé, pues puede pasar 1 año, 2 años, que está como esa idea rondando en mi cabeza y lo voy dando vueltas y la voy desarrollando y va cambiando también esa idea. Y cuando ya la tengo un poquito más clara, como qué es lo que quiero contar, qué es lo que quiero decir, ahí es cuando digo ya, le voy a dar y voy a empezar a ponerme las pilas en empezar como a ponerlo ya una idea más sólida, ¿no? Claro, te cacho. Ayer una que citaste, Uh-huh. que cuando Django te preguntó qué era el cómic, dijiste es una forma de expresarme, obviamente, Sí. y me quiero detener en eso, obviamente. Ayer yo hago, bueno, como soy profe, hago un taller de filosofía y anime. Y ayer en particular, como que un estudiante tenía que dirigir la sesión. Mostraba un capítulo de algo y él eligió Blue Period. No sé si lo habéis visto. Sí, lo vi. Y nos mostró el primer capítulo y la idea era que él guiara todo. Entonces vimos el capítulo, que sí, y después dijo, ya, quiero iniciar la discusión preguntando qué es el arte y para qué sirve el arte. Y parte de las cosas que salieron fue, no tenemos idea de lo que es el arte, pero al menos algunos concordábamos, me incluyo a mí, en que sea una forma de expresión es solo una parte y de hecho, a mí al menos, es la parte mínima del arte. Entonces por eso me quedé obviamente de una forma de expresarme. ¿Qué tanto hay, o qué crees tú, como lo ves, entre esa como comunicación con un otro, o también o sea, un poco una comunicación contigo misma, pero qué es esa otra cosa que tiene el arte, que en este caso lo equiparamos a cómic, manga? A mí, o sea, no sé si estoy segura de que entendí completamente la pregunta, pero para mí por lo menos, claro, es una forma de expresarme, yo estoy poniendo algo ahí, pero cómo lo va a recibir la otra persona puede ser completamente distinto a lo que yo tenía planeado en un momento. Porque yo siento que cuando uno pone su obra en el fondo y como que la expulsa como al mundo, después ya es como que la obra como que toma vida por sí misma en el fondo y cómo lo toman las personas, lo que están leyendo quizás lo van a tomar desde sus propias experiencias, desde lo que han vivido ellos, desde lo que ellos están buscando también y qué respuestas ellos están buscando. Entonces quizás yo voy a estar hablando de una cosa y esta persona va a tomar otra cosa completamente distinta y quizás le va a servir en algo a él también como una especie de respuesta que a mí me ha pasado. Bueno, no sé si estoy como bien respondiendo a la pregunta, no sé si estoy respondiendo a algo.
pero me ha pasado que muchas veces a través de, no sé, cómics, películas, distintos libros, yo estoy pasando por algo en mi vida y estoy buscando una respuesta y llego a una película o algo que me da una respuesta en el fondo. Y es súper interesante eso de cómo en el fondo para mí las historias nos ayudan a procesar cosas como de nosotros mismos, de nuestra vida, de lo que estamos pasando. Entonces para mí por lo menos, claro, yo busco expresarme, pero no necesariamente a qué va a llegar o cómo va a ser interpretado. Y en ese sentido, ¿haces o harías cómic para que nadie los lea? Para responderte solo tú tus preguntas y hacértelas. Sí, o sea, de hecho a veces hago eso como cómics, pero es mucho más al lote, como no va a llegar a alguien, son como mucho más como más bocetos, pero a veces cuando necesito como claro, como expresar algo o sacar algo de mí, en el fondo, claro, hago como algunos dibujos, como unos bocetos, que en el fondo pueden ser secuenciales y como buscando expresarme a mí, pero para mí misma, en el fondo, que no va a llegar a nadie más. Entonces sientes como esa necesidad, siento yo, como de expresarte, como de liberar esas cosas, como de estar, no sé cómo decirlo, pero es cierto que muchos artistas tienen como, más que una elección, siento yo, como una especie de llamado, de como estar todo el rato como emocional, por así decirlo, o con estas ganas como de querer expresar cosas y de crear, así decirlo. ¿Lo has tenido siempre eso o has ido desarrollando a medida que has avanzado en el oficio? Sí, yo siento que es como sería como ponerlo en palabras, como una energía que uno tiene, Claro. que en el fondo necesita como sacar hacia afuera. Y claro, yo siento que claro, como que siempre estoy buscando respuestas y siento que me expreso mejor a través del cómic, que de repente cuando yo quiero decir algo con palabras, siento como que me siento más cómoda, en cierta manera, a veces expresándome a través del cómic, como que siento como que todo lo que estoy pensando, estoy sintiendo, llega como mucho más bien cuando es como que me expreso a través del cómic que, por ejemplo, expresándome así como contándole a alguien. Claro, de hecho, me hace tanto sentido, me recuerda una frase de Le Corbusier que decía: dibujar es más rápido y deja menos espacio a las mentiras. Bueno, en el sentido de que esta forma de expresión, que es como tan innata, por así decirlo, que uno desarrolla de chico, deja menos espacio como muchas veces a la verborrea, ¿no? Que puede dar como el lenguaje normal. Como que siento que hay una idea como más pura, como más central y más como también identitaria a las cosas que hace. O al menos me pasa eso con todo ahora. Y siento que igual tienen como una línea como que las conecta, como que hay una coherencia visual. Hay como netos de Catalina Corbalán, no sé si me voy a entender. Sí, yo creo que sí, que aunque de repente tengo obras como que son más manga, otras que, Sí. por ejemplo, Vampiro un poquito más cartoon. De hecho, sí. Igual me dicen que en el fondo es como reconocible mi estilo, a pesar de que... Sí, tiene como una impronta. Sí. Y eso sí, siento que hay un factor común, que es lo que habíamos dicho comienzo con Bruno, que es el tema como de la fantasía. ¿Cuál es tu relación con la fantasía en general, no solo en el cómic? Como que te llamó mucho de chica o es algo que descubriste ahora. ¿Y cómo ves la fantasía tú? Sí, desde chica, que en el fondo para mí lo que más me llamaba la atención es la fantasía. Yo era muy fan de las guerreras mágicas cuando chica, Sailor Moon, Sakura Card Captor. Bueno, las tres mellizas también tenía una bruja y también era fan de esa bruja. De todo lo que fuera mágico, en el fondo, porque claro, yo me imaginaba que tenía poderes mágicos y en el fondo me llamaba mucho la atención esto. Y me di cuenta un poco que el tema de la fantasía como que me ayudaba a expresar quizás cosas como quizás de manera más como que personalmente me ayuda a expresar como cosas que quizás no podía expresar tanto en la vida cotidiana, Claro. como desde la cotidianidad, sino que por ejemplo con la brujita vampiro, ¿cómo expreso una niña que se siente un bicho raro? Claro. Como que no encaja, que en el fondo que se siente así como... Como Sora también, como... Claro. adaptada, claro. Claro, entonces, ¿qué hago? Es un vampiro en el mundo humano, entonces no encaja. Pero claro, eso como que me abre la puerta a poder explorarlo como desde como una perspectiva más juguetona, siento yo. Claro.
Como te da más libertad. Claro, sí, 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 sí. Me fui, como que se me olvidó la pregunta. No, pero eso, como la relación que tienes con la fantasía en general. Ah, ya, sí, sí. Es como eso, como poder expresar distintas cosas, como más emocionales, o preguntas que tengo yo, pero claro, como ponerlo eso de una manera tangible, que las personas lo puedan entender sin que esté como tan ligado a la realidad, pero aún así sí, porque hay una emoción detrás. Claro, te cacho. Es real. Sí, y me pasa mucho que uno igual cuando lee o interpreta fantasía, tiene como ese factor como fuera de este mundo que te llama la atención y como que te motiva como a atraparte. Por eso, como dices tú, como que la trama de una chica adaptada puede contarse de muchas formas, pero que tenga estos elementos fantásticos, creo que yo como que la gente igual empatiza con eso, siento yo, como que igual le llama la atención y como que quiere saber más y quiere saber como que poderes mágicos. Ay, o se siente muchas veces como el personaje dentro, ¿cachai? Con este mundo como un secreto de bruja, donde hay como muchas cosas que hay más por descubrir que lo que se muestra. Y siento que, no sé, eso como un lector al menos uno le emociona y le motiva, y después no te das ni cuenta y te atrapas por esta trama más humana que dices tú, que es el tema de que algo súper a todos nos pasa, ¿no? A ver si se siente adaptado. Sí, yo siento que también quiero expresar un poco a través de mi trabajo el tema como lo de maravillarse, Sí, sí, como con la vida, como cuando uno era un niño. te cacho, sí, totalmente. Y uno, no sé, pues cuando niños habían cosas que se imaginaban y se maravillaban, como imaginándose cosas, o cualquier cosa pequeña también te podía como sorprender o maravillar. Y yo quiero un poquito transmitir eso con mi trabajo. Sí, y se nota harto. Y de hecho, me gusta mucho su trabajo, que siento que tiene esta idea como de maravilla y también tiene esta idea como de optimismo. Como que me gusta mucho la forma en que se resuelven los conflictos, que no son la manera como tradicional, como de, no sé, pues como que el otro es malo, yo qué sé, siento que, bueno, no quiero dar spoilers, pero el último Virginia Vampiro, hay una resolución que me gustó mucho con dos personajes, que la encontré súper optimista y como súper positiva, especialmente para una obra que quizá que está dirigida en gran parte a un público que puede ser infantil. Entonces siento que me gusta ver ese tipo de optimismo en obras de cómics cuando, por norma general o porque se suele entender que hay una época más oscura del tipo de creaciones, ¿no? Como que estamos súper acostumbrados al drama o a la tragedia, y ver estas cosas más positivas, al menos a mí me gustan harto. Siento que es bonito ver ese otro lado, como de que uno puede congeniar con los que se consideran enemigos, por así decirlo, o hay algo rescatable como en lo desconocido, porque muchas veces algo no es malo, sino que simplemente es desconocido. Sí, es verdad. Sí, me gusta harto como tratar esos temas. Es que, por ejemplo, yo tengo como muy fuerte el tema de como inspiración, el estudio Ghibli. Ya, sí, se nota. Y me gustaba mucho el tema de que en el fondo no se trataban las cosas como negro o blanco, Claro. sino que se trataran las cosas como en matices en el fondo. Como que hay personajes que tú puedes decir como no es malo ni bueno, sino que Claro. están tratando de encontrar su verdad o su lugar en el mundo, en el fondo. Exactamente. Nadie en su mente se ve como malo al final, que todos tienen sus motivaciones al final. Sí, pues exactamente. Entonces como que me gusta mucho explorar eso en mis cómics también. Bien, escuchándote, me surgen dos preguntas que son bastante similares, pero tienen algunos matices. Y la primera, también trayendo un poco antes de hablar de la fantasía, ¿tú consideras que hay como una especie de proceso terapéutico en la creación de cómics? Yo creo que para mí sí. Como terapia. Claro, no sé si para todo el mundo será igual, pero para mí sí, cierto, como que me ayuda a conocerme mejor a mí misma y a responder preguntas que en el fondo yo tengo. Entonces igual me resulta como sanador en el fondo poner todas estas cosas que estoy pensando, sintiendo en mis cómics. Claro. Sí, de hecho me hace todo sentido porque es como la gran revolución que hubo en ese tiempo con el tema de la terapia, ¿no? De este descubrimiento de que tú diciendo tus cosas en voz alta a otra persona, podías como sacarlo de ti. Tiene harto sentido que la otra forma de expresar que tenemos los humanos, ¿no? Que es como dibujando, genera un efecto similar. Interesante como esa conexión que puede haber entre, como decías tú al comienzo, esta energía que necesitas sacar y que al final como que la conviertes en algo artístico que igual es bonito, porque muchas veces uno no solo tiene cosas positivas, sino igual negativas, y convertir eso como malos momentos, no sé si te ha pasado, que a veces como que estás bajoneado y quieres como expresarlo, convertir todos esos malos momentos y pulirlos y sacarlos en arte, ¿cachai? Sea algo bonito de eso, y que además lo compartes con gente y la gente se siente como conectada, etcétera. Creo que hay algo como bien válido en eso. Sí, no, es súper bonito. Yo siento que se hace mucho en el arte en general. No sé si todos los artistas, pero claro, seguramente hay mucho de querer expresar distintas cosas. Entonces, como sacar esa energía como hacia afuera. Sí. ¿Y cuál es como el elemento
decisivo que sientes tú de que creas que una idea merece ser contada? Porque como dijiste al comienzo, tenés como muchas ideas, como que algunas las eliges para hacer las historias, ¿no? Y para publicarlas, etcétera, porque igual es harto trabajo. Entonces, ¿cuál es como tu criterio para decir, ya, esta historia sí, esta historia quiero publicarla, etcétera, y esta otra no, va a ser un borrador, ¿no? Es como algo, ¿qué es ese algo, por así decirlo? Generalmente es porque, como había dicho anteriormente, generalmente voy como madurando las ideas por harto tiempo, en eso donde pueden pasar años, entre que voy madurando una idea, y las que no siguen son las que ya no sigo pensando en eso, en el fondo se me olvidan y ya no siguen. Pero cuando hay una idea que le doy vuelta y sigue ahí, como muy fuerte, y estoy constantemente quizás haciendo bocetos de esa historia, y como cuando la sigo madurando como en mi cabeza, cuando ya digo ya esta idea, sí, porque hay otras que digo como que en el camino, por ejemplo, puedo decir, oh, esta muy buena idea, y un mes después ya digo, no, ¿sabes qué? Nada bueno. Claro. ¿Y ya una libreta o algo para anotar? ¿O es como memoria nomás? Sí voy, soy media desordenada, sí, pero tengo como varias libretas, hojas, pero voy, por lo menos lo tengo todo como ahí. Qué buena. Como dicen, mi desorden ordenado. Claro. Sí, yo creo que todos los artistas tenemos como eso. Yo tengo unas carpetas donde hay historias del 2014 que están ahí, pero como un dibujo y bocetos. Y de repente no se le ocurren cosas como que las nota. Sí. O el clásico que hago es que tengo un chat conmigo mismo en Facebook y depende cuando se me ocurren ideas, como que pongo el título del cómic. Sí, no, yo también sí tengo como varios words, es como nueva idea, y tengo como 5 words, nueva idea. Típico. Y en ese proceso, como claro, a lo mejor de investigación o de creación de historias y a la vez en la misma creación del cómic y cómo te vas conociendo a ti misma, que esta pregunta se la hicimos a la pie igual la otra vez, la recepción de los lectores o la lectura que hacen los lectores sobre tu obra, sientes que también, sobre todo pensando en Webtoon, que es mucho más directo en el caso de El Juego de la Bruja, sientes como que también te da información sobre ti misma, cómo los otros te ven a través de tus cómics? Sí, o sea, más que nada, como que me da mucho feedback de cómo las personas pueden percibir mi historia. No sé si sobre mí misma, porque en el fondo, claro, es una historia que uno pone ahí completamente ficticio, que está como basada en cosas que uno está sintiendo, pero en el fondo es como una emoción que te forma toda una historia completamente distinta que no tiene nada que ver con tus vivencias, pero está la misma emoción. Entonces, claro, como me da la oportunidad de ver cómo las personas están conectando con mi historia, qué están sacando de eso, qué están en el fondo entendiendo de la historia. En particular el Juego de la Bruja, me gustó harto ese tema de como tener entre los comentarios tan inmediatos, porque claro, iba viendo como las personas iban como sintiendo a medida que avanzaba la historia, y al final, de hecho en el último capítulo, todos los o sea, la mayoría de los comentarios son acerca de cómo los hizo sentir mi historia. Entonces súper interesante como para mí haber leído todos esos comentarios y darme de cuenta de eso, de cómo las personas como que a través de sus vivencias apreciaban la historia. De hecho, eso lo comentaba al comienzo del podcast y lo mencionamos también con Pía, creo. El hecho de que cuando lees ficción, tú sabes que lo que ocurre no es real, pero los sentimientos sí son reales. Como en el fondo la tristeza, la alegría son reales. Entonces, de hecho, con Bruno al comienzo divagamos un poco de qué tanta realidad hay en la fantasía o en la ficción, por así decirlo. ¿Sientes tú que hay más realidad de la que se deja ver? ¿O crees que en verdad es un mundo totalmente aparte y hay un tema como de distracción nomás, como de ocio, de alejarse de la realidad? ¿O hay realidad en la fantasía? Yo creo que hay realidad en la fantasía, depende de cada obra igual. Depende de lo que te esté contando, de lo que esté contando también. Sí, yo creo que va a depender mucho. Hay muchas obras que son fantasía, pero tienen mucha realidad porque te están hablando de cosas súper reales. En el fondo, quizás te están hablando como de seres fantásticos, pero te están hablando de cosas que pasan en la realidad. Claro, te cacho. En el fondo. Pero no sé si podría hablar de todas las obras de fantasía, ¿no? Cuando como ponerlas en un mismo saco, yo creo que también de todo. Sí. A mí me da la impresión, o sea, siempre lo creía en realidad, que todo lo que hacemos los humanos y todas las disciplinas, como desde el arte, la filosofía, la historia, la biología, responden a una misma pregunta que es ¿quién soy? / ¿qué soy?
Y respecto a lo que comentabas al principio, apenas Jaco te preguntó por la fantasía y cómo en el fondo a ti te sirve para expresar ciertas cosas, la relación con los miedos. ¿Tú crees que la fantasía tiene algo a lo mejor particular en comparación con otros géneros que puede responder mejor a esa pregunta? O a lo mejor no estoy de acuerdo con la pregunta que yo digo que refiero todo, pero si es que sí, que hay algo específico en la fantasía que te ayuda más, a ti al menos, a abordar esas grandes preguntas sobre quién es uno mismo, cómo estamos en el mundo. Yo siento que la fantasía, en particular a mí como artista, me ayuda a tratar temas que quizás me sería un poquito más difícil contar si como que los pusiera en la vida real, o se sentirían quizás un poco más duros, porque yo igual hago literatura para niños y yo quiero que entiendan como ciertas cosas, ciertas emociones, pero sí como, o sea, de una manera muy amable en el fondo, pero que se entiendan las cosas y ser sincera y tampoco subestimar a los niños en el fondo. Oye, Es súper importante. de hecho, en base a eso mismo, me cabe la duda, ¿cuáles son los desafíos de crear productos para infantes? Porque siento yo que igual, al menos a mí me ha pasado, que cuando intento hacer historietas, ya son para el mismo grupo etario, o son para niños, ¿cachai? Creo que es más difícil de lo que parece, o al menos me da la impresión, como que siento que hay que tener cuidado de ciertas cosas, tal vez, o tal vez es más instintivo. ¿Cómo es tu experiencia creando obras que tal vez pueden ser un público para más niños, por así decirlo? Yo creo que en mi caso igual se me da un poquito natural, siento, Ya. porque yo siento que estoy escribiendo como para mi yo de hace 20, bueno, no, en realidad más, bueno, 20 años en el fondo. Claro, te cacho. Entonces, como estoy, como que tengo eso presente en mi cabeza, claro, como que tengo muy presente lo que me hubiera gustado leer cuando yo era pequeña, que es lo que me hubiera gustado que me aclararan, Claro. que me hablaran. Igual tengo, por ejemplo, el juego de la bruja, es para adolescentes, pero un poquito más grande, porque la brujita vampiro es para niños un poquito más pequeños, y el juego de la bruja yo creo que es el trabajo que tengo, que son un poquito más grandes, porque quizás toco un tema un poquito más fuerte, que es el bullying. Claro. Entonces, es para gente un poquito más grande, pero igual adolescente, o sea, no tiene nada que... Claro, te entiendo. Yo creo que hay que ser consciente como, en el fondo, como tener muy viva la imagen de como uno cuando uno era niño y cómo se sentía cuando era un niño y cómo se sentía al ver ciertas cosas, ciertas películas en el fondo y cómo les afectaba. Entonces tener igual cuidado con eso, teniendo como mucho tacto, mucha sensibilidad, pero al mismo tiempo sin subestimarlo. En el Eso. fondo, no decir como, por ejemplo, que en la vida no hay tristeza, no hay sufrimiento, todo es felicidad. No, pero cómo tú vas a mostrar esas cosas, cómo vas a expresar esas cosas, es importante hacerlo de una manera como sensible, en el fondo. Ajá. No ser como demasiado, ¿Condescendiente? claro, o brusco, como que Ya. como que le genera un choque muy fuerte también. Claro, como que qué bueno. Sí, en cierto sentido. Y tú como autora, ¿cómo lo haces para mantener un poco esa infancia, por así decirlo, o poder como ponerte el filtro o la piel de un niño o una niña? Yo siento como que tengo como muy presente mi niña interior, como le dicen, entonces como que siempre estoy dialogando con esa niña y siempre estoy como en contacto y recordando cuando yo era niña. En el fondo es como un trabajo de imaginación, en el fondo, de tenerlo muy presente siempre. En el fondo lo de maravillarse, lo de, no sé, todas las cosas que a un niño le emocionan o que tiene dudas y quiere saber, obviamente desde mi experiencia, pero claro, como teniendo muy presente esa niña interna y como alimentándola también. Claro. ¿Y cómo la alimenta? Me intriga sinceramente, más allá de las preguntas que tengo que hacer. Permitiéndome, yo creo que es ser como yo misma, en el sentido de como las cosas que me gustan, permitiéndome sentir como goce con cosas pequeñas como cuando era niña, emocionarme, porque muchas veces hay gente adulta que dice, no, es como te gustan esas cosas, Claro. ya eres un adulto, eres muy grande, tienes que comportarte así, ya sabes, y tienes que comportarte de acuerdo a tu edad. Pero yo siento que mantener tu niño interno como sano es súper importante y como que ser muy sincero con uno mismo, con
con quién es uno y permitirse ciertas cosas que son un poquito más juguetonas, quizás no tan así como de serio siempre. Obviamente uno también es un adulto y ahí Y es responsable y todo. claro, lo que va a tener que estar más serio, no lo que va a tener que concentrarse y en el fondo comportarse como una persona responsable y no, pero también eso no quita que uno va a tener momentos en los que va a tener como este goce como cuando uno era un niño, como y con pequeñas cositas también. Sí, de hecho me hace mucho sentido, especialmente viniendo de alguien que hace cómics, siento yo, porque hay esta como visión como súper generalizada de que el cómic es un medio infantil, ¿no? Como que la gente que no está muy metida en este nicho cree que, ya, es para niños, ¿cachai? Infantil. Y reivindicar esa idea que dices tú como de que no hay nada malo en tener esta idea o esta percepción infantil de las cosas, ¿cachai? Especialmente con la sociedad como que critica mucho a las infancias, si te pones a pensar, como todo lo que venga de la infancia, todo lo que... Sí. De hecho, sin ir más lejos, está el clásico dicho como que se le da muchas veces a los hombres, que los hombres no pueden ser gay, no pueden ser mujer y no pueden ser niños, ¿cachai? Como que está esa norma estricta. Y muchas veces uno se empieza a cuestionar, te das cuenta de que hay ciertas positividades en ver las cosas, como dices tú, de manera más infantil. Y también no ser condescendiente con las infancias y esta idea en general de la positividad, ¿cachai? De sorprenderse con el mundo, de entender las cosas de otra manera, de asombrarse como de las cosas pequeñas. Y siento yo que el cómic se presta mucho para esto como medio, como que tiene esa facilidad de que la gente que le gusta el cómic o se interesa, como que en cierto modo pierde ese prejuicio a sentirse niño porque dice como ya, prefiero disfrutar de estas cosas, ¿cachai? Como disfrutar de esta historia que me gusta, de este medio, en pos de que las cosas que voy a ganar y no me importa como lo que digan los demás. No sé si ese proceso como de decidir como ya sabes que no me importa lo que digan los demás, voy a hacer las cosas que me gustan y que sé que son sanas y que comparto con el mundo. ¿Cómo fue tu proceso de llegar a eso? ¿Fue algo que tuviste siempre o fue algo con lo que tuviste como que luchar, como con los prejuicios? No, yo siento que igual tuve que, o sea, como luchar un poco contra eso, pero así como en todo sentido siento que ha sido muy fuerte el entender que ser como auténtico con uno mismo es muy importante. Entonces, como ser auténtico con uno mismo significa admitir todas las cosas que te gustan en el fondo. Claro, y sin tener como tantos prejuicios o tan presentes lo que las demás personas te digan, porque al final uno se da cuenta que si está tratando de hacer feliz a todo el mundo, uno nunca va a ser feliz. Y nunca vas a ser feliz a todo el mundo, ¿no? Claro. Tener que cumplir expectativas que no te corresponden, claro. Exacto, entonces al final como que siento que es un tema con el que como que le he dado hartas vueltas, ha sido como súper importante para mí. Es algo que exploro también mucho en mis cómics, el tema de ser auténticamente tú mismo. Por ejemplo, Anne, que es una niña vampiro, en el fondo ya tiene que entender que ser un vampiro está bien. Y Claro, todos en el fondo le van a decir como eres un vampiro, como que eres rara, eres un monstruo. Pero lo que ella va a entender es que ser ella misma es bacán. De hecho, te fuerte ese tema como de identidad, verdad y como, no sé, como que lo veo mucho en tu obra. Como el tema de la identidad y la verdad. Y como que va a ser tu sentido como en la visión artística, como que... Sí, ¿cómo se llama? Y en el fondo, en el mismo cómic estoy como planteándome esa pregunta. En ese momento, cuando empecé el cómic, estaba planteándome esa pregunta. Es como que está bien lo que dicen los demás en el fondo, está bien que las personas tengan que adaptarse a lo que los demás dicen. Claro. Ahora, es mejor que ellos sean auténticos consigo mismos, en el fondo. ¿Qué es más valioso? En el fondo, ¿cómo tú entregas más al mundo? Sí, bonito. Sí, encuentro también bacán eso que decías como en un momento de... o sea, a lo mejor estoy interpretando un poco, pero como que tú haces aquellos cómics que te hubiese gustado leer, Sí. sobre todo de niña. Y en ese sentido una especie, o sea, asumo, de reconciliación, si queremos, con la Catita de 5 años, no sé. Que a mí igual me pasa como profe, que yo intento darle a mis estudiantes, más allá del contenido de mi asignatura, intento darle todo aquello que a mí no me dieron mis profesores, que básicamente era como interés. Y yo lo hago también como para reconciliarme conmigo mismo cuando tenía su edad. Bueno, en mi caso son adolescentes. ¿Y por qué hago la comparación? Porque claro, yo encontré a lo mejor en la pedagogía un poco eso, esa especie de reconciliación conmigo mismo. Y ante eso quiero preguntarte, te preguntamos hace rato, ¿qué es el cómic? Y esta vez te pregunto, ¿por qué el cómic? ¿Por qué elegiste el cómic como un medio para resolver estas inquietudes o hacerte esas preguntas? Yo siento que desde pequeña me ha gustado tanto la narrativa como el dibujo. Y en el fondo como mi trabajo como autora integral. En el fondo yo quiero hacer ambas cosas. Quiero dibujar y quiero escribir.
Y de hecho, yo cuando chica, lo que yo quería hacer era ser animadora. Pero yo quería hacer todo. Yo quería escribir la historia, yo quería animar, yo quería hacer todo. Y cuando me enteré de que en el fondo no era una sola persona, Un equipo completo de... era todo un equipo de personas, yo dije, si hago animación, o tengo que escribir, o puedo dibujar, pero no puedo hacer ambas cosas. Y ahí, claro, descubrí lo que es el cómic, y yo dije, ya, esta es la mía. Aquí la hago toda, y solo una persona. Exactamente. Qué bonito. ¿Y te has ido como enamorando del medio a partir de eso? Porque como comienzas dijiste, no, quiero hacer animación. Pero has encontrado cosas como únicas que tal vez no están en la animación y que sí están en el medio del cómic. Sí, definitivamente. Siento que los ritmos me gustan mucho, como ciertas cosas, de cómo tú expresas las cosas a través del ritmo, es muy único del cómic, por lo menos para mí. Eso me gusta mucho en el tema de poder expresarte, de que la persona se pueda tomar una pausa mirando un dibujo solamente y quedarse en una página y de repente, no sé, pues a mí me ha pasado que hay un dibujo así maravilloso que te expresa algo muy fuerte y está ahí como, no sé, minutos y minutos. Apreciándolo. Sí. Me gusta mucho eso. Y además uno como autor, como que tú entiendes como el proceso que hay detrás, entiendes como apreciar más el hecho de esa página, y soy como, este loco estuvo una hora en esto. No sé, como que me tomáis más peso a simplemente como, una página. Sí, entonces como esto es increíble. Sí. Y también me resuena, me llama un poco esa cualidad que tiene el cómic como de ser multimedial en cierto sentido, que lo veo en tu obra de que a veces hay ciertos como que cambia el estilo de dibujo. Como que hay un personaje que está triste y lo dibujas como más curvo, con cosas alrededor, ¿cachai? O cuando, no sé, hay un personaje infantil que está hablando y pones como dibujos infantiles. Me gusta esa relación, como ese cambio gráfico que haces, ¿cachai? Y ese como un collage, por así decirlo, que tal vez en otros medios puede que suene un poco raro, no sé, en el audiovisual, ponte tú, claro que de repente cambia el estilo como tan repentinamente, pero en el cómic se siente natural. Creo que le saca mucho provecho eso a tu obra y siento que es bonito eso, como que es esa como cualidad que tiene como la historieta, como esa diversidad gráfica que puede ofrecer en una misma obra, por así decirlo. Sí, yo siento que le doy siempre prioridad a lo que es la expresividad y no tanto a que algo sea siempre así. No, me cacho. Entonces, si yo, una hoja o un panel va a ganar más expresividad, aunque yo cambie un poco el estilo o haga algo más raro, mientras funcione, yo le voy a dar como prioridad a eso, a que en el fondo pueda transmitir lo más posible. Sí, me hace todo sentido. De hecho, como la típica discusión que dice la gente así como entre, no sé, tener un dibujo muy virtuoso o narrar muy bien, que obviamente uno puede hacer ambas, pero siento que el narrar como que te llega de otra forma, como que al final, incluso las pequeñas pifias que uno tiene como dibujante, la gente las ignora cuando la narración te llena, como que siento que te atrapa como un todo y te dejas llevar nomás por la obra. Siento que pasa mucho con tu obra. No, y siento que no es virtuoso porque siento que igual hay un tema de oficio que se nota en tu trabajo. O sea, yo veo La Brujita Vampiro 1 y veo la 4 y el nivel es otra cosa, ¿cachai? Como que se siente como que te has ido puliendo. Para cambiar el tema de cómo uno va avanzando, el dibujo, el color, la narrativa Sí, también. cómo cuentan las cosas. Sí. Y en ese mismo sentido, estas decisiones, como tú dices, ya con este dibujo va a ser más expresivo, ¿lo haces por intuición, por estudio, leyendo otros mangas, cómics? Un poco de todo en realidad. Estudio, por ejemplo, si de un autor que hace algo muy interesante, yo voy a decir como, qué interesante, y voy a aprender de eso. También de repente hay cosas que me salen como intuitivamente porque yo digo, más o menos esto como que, o este tipo de línea, este tipo de color va a ser como mucho más potente. Hay conocimiento detrás también porque hay teoría del color, en el fondo de Composición, todo ese tema. Entonces yo siento que es como una mezcla de todas estas cosas que convergen. Claro, y haciendo hincapié en esa misma pregunta, ¿cuáles son como las obras fundamentales o que sentiste que te han marcado a lo largo de tu vida y de una forma u otra como que te han convertido en la artista que eres hoy en día? Yo siento que, bueno, esto no es cómic, pero yo siento algo que me marcó muy fuerte, fue la película del viaje de Chihiro. Yo la vi, no sé en qué año se estrenó, pero yo me acuerdo que estaba chica todavía cuando la vi, y yo la vi y dije, esto es lo que quiero hacer. Yo quiero narrar así, yo quiero transmitir emociones así, yo quiero, porque también tiene esto de la fantasía y te está contando en el fondo la historia de esta niña,
y te está hablando del miedo que ella tiene y de muchas cosas a través de esta historia de fantasía, y como que te transmite tantas cosas, por lo menos como yo lo percibí de niña, y yo dije, esto es a lo que yo quiero llegar. Y en el fondo esto, obviamente en ese momento, o sea, no obviamente, pero en ese momento yo ya sabía que quería hacer cómics, y dije, ¿cómo traduzco esto en el fondo a este otro formato? Pero fue algo como que me marcó. me marcó mucho, sí. Y bueno, a medida que uno va leyendo más cosas y distintas obras que uno lo van marcando. Por ejemplo, hay un cómic que se llama Love Letter, No, sí. que en realidad hay muchos cómics que se llaman Love Letter, porque si pones en Google todo eso, te salen como varias opciones. Creo que me suena. Hay uno que se llama, o sea, que es de Kaori Ozaki, que es una mangaka que me gusta a mí, y es un one shot, pero a mí me marcó mucho porque es un cómic que como no es muy largo, pero habla como de una manera súper fuerte de lo que es la compasión y el amor incondicional. Y me marcó mucho que en el fondo en una historia como tan cortita, como que hablara de cosas tan fuertes, que te llegara como de manera tan fuerte. Si yo leo ese cómic, cada vez que lo leo me pongo a llorar. Espérate, hay unos que son así como que te marcan nomás. Sí, y yo diría, es como ese cómic es mi cómic favorito, que es un one shot, y es como, yo si algún día puedo transmitir algo así a otra persona, es como que me doy... La hiciste. Sí. Chula. Sí. Siento que hay un elemento, además de la fantasía, que se marca mucho en tus obras y que me parece súper interesante como figura, que es como estas típicas figuras arquetípicas que están, no sé, el hombre sabio, el guía. Obras tienen relación con las brujas. ¿Cuál es tu visión o cómo llegaste porque siento que se repite mucho y siento que es súper interesante como personaje? Sí, bueno, y cuando chica fue algo como que rayé con eso. Porque para mí, por ejemplo, las chicas mágicas, ¿se acuerdan de Captos, Sailor Moon? Son brujas. En el fondo, porque son chicas con poderes mágicos. Que en el fondo para mí eso es una bruja. Una bruja, en el fondo. Y entonces como que yo cuando chica rayé con esto, en el fondo, porque yo quería tener poderes mágicos también. y hacer cosas. Y siento que como que ahora yo ocupando este personaje de las brujas, siento como que me da cierta libertad de explorar como la emocionalidad de los personajes a través de la magia y sus poderes mágicos. Entonces puede expresar sus emociones a través de cosas mágicas que están pasando. Y también su identidad, siento yo, como que la identidad del personaje se refleja en el tipo de magia que hacen, o al menos eso me suena en tu obra. Sí, exactamente, se va a reflejar, claro, en el tipo de magia que hacen, en lo que están invocando, por ejemplo, porque en La Colina de los Tordos hay un personaje que es la maestra Denise, que en el fondo no está haciendo las cosas muy bien. En el fondo ahí yo quise como hablar un poco de las relaciones como familiares más tóxicas. No. Y claro, esto lo representa a través de que ella era una bruja y que en el fondo usaba magia de manera no tan correcta. Lo usaba como para su propio beneficio y tener como más amarrada a Anis, que era la protagonista. Sí, es que me llama mucho la atención que últimamente ha habido muchas obras donde el personaje principal es la bruja y hay como cierto, como hasta un género en sí mismo de la bruja. Y me gusta mucho como la reinterpretación moderna que hay, porque siempre estaba como esta idea como antigua de que las brujas son malvadas y no te acerques y son personas malas y etcétera. Pero me gusta esta nueva visión que igual lo veo en tus obras, de esta reivindicación de la bruja como una mujer que obtiene poder. Y creo que es súper interesante porque habla un poco también como del empoderamiento femenino, de esas cosas como de este ser que como porque es desconocido, es como discriminado, pero en verdad es un grupo de mujeres que tienen habilidades, ¿cachai? Y eso es lo que como que a la gente le da miedo. Creo que igual hay un tema, no sé si revolucionario, pero un tema también como antes, como de no sé si antisistema, pero esta idea de como que una mujer con poder es algo que las personas le temen, y en verdad habla un poco del, no sé si del feminismo, pero del empoderamiento femenino. No sé si va por ahí tu visión o... Sí, yo creo que también tiene mucho de eso, porque yo cuando chica buscaba series que en el fondo tuvieran niñas de protagonistas, porque, por ejemplo, en el anime podía encontrarlo más, pero por ejemplo en lo que eran otras series quizás no había tanto de eso. Y es lo que yo estaba buscando, porque en el fondo yo quería ver series que tuvieran como una perspectiva más parecida a la mía, que tuvieran quizás los problemas que yo estaba enfrentando, con los que yo me pudiera sentir más identificada en el fondo. Entonces estaba yo buscando eso.
Y claro, como que siento que me gusta mucho hablar desde la perspectiva femenina, en el fondo, de cómo se percibe el mundo. Entonces, también tiene este lado también de la magia y lo femenino también. Y que calce también con tu gusto por Ghibli, por Chihiro. Sí, definitivamente en Ghibli tienen un montón de protagonistas como muy fuertes, pero no es fuerte en el sentido porque muchas veces yo siento que se malinterpreta lo que es ser fuerte, que en el fondo siento que a veces se han interpretado no como un personaje femenino fuerte, muchas veces no lo hacen tan femenino. Y yo siento que no tiene nada que ver, un personaje fuerte puede ser muy femenino en el fondo y en el fondo eso no tiene nada que ver con su fuerza. Claro, con su fortaleza, claro. Con su fortaleza, obviamente pueden haber personajes femeninos que sean más masculinos y eso también está súper bien. Pero en el fondo no sé, como que no haya esa como que esa dicotomía, no puede ser fuerte en el fondo. Exactamente, no. Como que no es contrario ser femenino va a tener como fortaleza. Claro. No. Otra cosa que a mí me pasa con tu obra, además de lo que decía Jan con la bruja y como la presencia de personajes femeninos como protagonistas, es que, no sé, es una pregunta, comentario en verdad, si lo haces a propósito o no, pero como al final vas agregando también temas muy locales, pensando en Chile. A mí me pasó cuando vi Nahuel y el libro mágico, y creo que te lo comenté, que dije, oye, esta cuestión está en el mismo mundo que La colina de los toros. Siento que esa película es súper chilota, por así decirlo. Todo caso. Y el juego de la bruja, que derechamente se llamaba Euteu, como al revés del pájaro que no se puede nombrar. ¿Eso es consciente? ¿Qué lo haces? Sí, yo siento que, claro, uno tiene una cultura y, por ejemplo, así como uno lee, por ejemplo, yo que leo manga y me fascino por la cultura japonesa, como que me parece muy interesante, yo puedo hacer lo mismo con mis cómics. Claro. Y quizás otra persona quizás en Japón van a leer algún día, esperemos, van a leer mi cómic y van a decir, oh, qué bacán, yo no conocía Chile y mira, esto tiene como una leyenda de Chile o así es Chile y se van a imaginar como en la cultura acá, pues siento que es súper interesante ese tema como de expresar tu propia cultura a través de tu trabajo. Sí, tirar todo valor como identitario, como mostrar como la marca país. Digo, mira, nosotros igual hacemos cosas, hacemos nuestra forma de ser. Que siento que como que le da el extra a esos cómics que no sé, como que le da ese toquecito. Lo hablamos antes con Gonzalo Martínez con el tema de Bompato. ¿Tú sabías que Bompato era chileno porque tomaban once, porque iban al campo, no sé? Son pequeñas cosas que, como dices tú, como que van creando esa idea de identidad al fin. Sí, definitivamente. Y sobre todo tomar como las cosas que a ti más te gustan, como de acá, por ejemplo. A mí me gusta mucho el sur, sobre todo porque yo viví un tiempo en el sur, entonces me gusta mucho como esta vegetación muy frondosa, entonces me gusta representar eso. Me gusta representar, por ejemplo, en el juego de la bruja, que tomé una leyenda que era mi favorita, de la que más me daba miedo de chica, y la usé también porque me gustaba mucho, entonces tomar estas cosas a las que uno ya le tiene mucho cariño y usarlas también en su obra. Y una pregunta que en verdad aprovecho a sacármela. ¿El cambio de nombre fue por un tema como estratégico para llegar a más gente? ¿Webtoon te lo pidió? Sí, fue una sugerencia de Webtoon, porque en el fondo, como Webtoon es una plataforma en el fondo para hispanohablantes, como que sentían que quizás no se iba a entender la referencia a lo que era la leyenda y sentían que era mucho más vendible y comercial, que en el fondo el título te explique de qué se trata la obra. Esa es como la estrategia de ellos, que en el fondo tú al leer el título inmediatamente sepas de qué se trata. Es como para vendértelo así al tiro. A mí me gustaba Eut, pero como que me dijeron ese fue como... Igual, tiene sentido. Y como que si me están diciendo que con eso mi obra va a llegar a más gente y la van a leer más, es como que ya voy a hacer caso porque en el fondo yo confío que igual ellos tienen cierto manejo o conocimiento de cómo vender mejor algo. Claro. También es importante. Sí, en ese sentido es súper importante el proceso editorial en la vida como del artista, ¿no? Uno como que tiene estas ideas locas, yo qué sé, y a veces como que te llena un poco, pequeñas cosas sirve caleta. Es como igual la idea de tener, no sé si te pasa de tener beta readers, o como pasarle tu obra a alguien, antes de publicarla, no sé si tienes ese proceso o... Sí, tengo ese proceso, y claro, es súper interesante porque hay cosas, a mí me pasa mucho que como que yo asumo que ya como que ya conté algo, como que y después como que me lo leen y dicen, pero ¿y esto?
¿De dónde salió? Y es como que es porque yo tengo tan clara la Claro. historia, en el fondo que como que lo paso por alto. Entonces es súper importante que me lean y me digan, oye, esto como que no se entiende mucho. Y yo, Claro, como, "Ah, ya, lo voy a aplicar". Dentro de tus obras, o al menos las tres que conozco, no sé, bueno, pues nos puedes contar si hay más de tres, pero me encuentro interesante que tienen extensiones cada una como distintas. Entonces estoy pensando en que mencionaste Love Letters, que es un one shot y todo lo que te provocó. Y claro, yo veo La Colina de los Tordos, one shot, más allá que igual tiene hartas páginas, pero un one shot. Mm. El juego de la bruja, que no me acuerdo cuántos capítulos tiene, pero me acuerdo que estuve harto tiempo leyéndolo, como que lo iba leyendo al día. Y La Brujita Vampiro, que imagino que no va a ser tan extenso, bueno, tú lo puedes decir, pero como el juego de la bruja. Ah, ¿Qué ventaja le ves a cada uno de estos formatos? O extensiones más que formatos. depende de la historia que quiero contar. Como la extensión, generalmente igual prefiero que no sean cosas tan largas, pero aún así siento que es más complejo. Mientras más corto, es más complejo. Entonces, claro, depende. Por ejemplo, en La Colina de los Tordos, como que siento que el hecho de que sean los 4 capítulos o eran 5 capítulos, bueno, pero creo que son 5 capítulos principales, me hizo que la historia quedara más potente que si lo hubiera hecho de 10 capítulos. ¿Por qué? Porque tuve que, en el fondo, cada capítulo como ponerlo esencial. No, puedes tirar. Claro, como de la historia, de lo que yo quería contar, de lo que yo quería expresar. Para que en el fondo quedaran los 5 capítulos y se contara una historia y en el fondo expresara lo que yo quería expresar. Entonces fue súper interesante el tema de hacer La Colina de los Tordos. En el juego de la bruja, bueno, dependía, en el caso del juego de la bruja, yo lo tenía planeado para que fuera más largo. Pero claro, con Webtoon tú firmas un contrato con ellos de tal cantidad de capítulos y eso es lo que tiene que ser. Entonces ahí tuve que cortar bastante la historia. Y bueno, igual ahí fue como un tema, como modificar la historia como bien encima. Entonces igual fue un desafío eso de modificarla como un mes antes de empezar a dibujarla casi. Porque como les decía, yo maduro las historias como con bastante tiempo, entonces modificar algo encima igual fue un desafío y un aprendizaje también, tema de estar más encima, modificando cosas en el camino y había que tener el capítulo semanal listo, entonces ya era como que no te quedaba mucho tiempo para sopesar las ideas, en el fondo había que en el fondo seguir produciendo, pero claro, ahí la extensión era dependiente de Webtoon. Y en La Brujita Vampiro, bueno, yo tengo planificado que sean entre 6 y 8 tomos, así que voy como en la mitad. En la mitad, claro. Y en el fondo es como una historia que yo quería contar y a pesar de que, claro, son 8 tomos, pero no son tan largos, entonces tampoco siento que era una historia tan larga. La Brujita Vampiro, bueno, me toma más tiempo de hacer porque como a color y todo. Claro. Pero claro, generalmente siento que ahora me estoy dando cuenta, después de haber trabajado en el juego de la bruja, que siento que para mí me queda mejor por el momento historias no tan largas. En el fondo como contar algo y desarrollarlo y que no sea tan extenso. Pero no sé, igual uno va aprendiendo en el camino, va cambiando y en el fondo después quizás cambio de opinión y es una serie más larga que esta. Claro. ¿Y cómo fue el cambio de como digital a imprenta? ¿Cómo se siente? Igual yo te pregunto como de manera más íntima como la emocionalidad. Porque a mí me pasó que cuando estaba haciendo cosas, no sé, trabajo por fuera, que no se publicar, ya, bacán y todo. Pero tener el libro es una cosa distinta. No sé si te pasó lo mismo con La Brujita Vampiro cuando salió de imprenta, por así decirlo, cuando lo tuviste en tus manos. ¿Cómo es esa sensación, esa como realización, por así decirlo? Sí, es muy emocionante como tener tu libro en las manos, como que se siente distinto a como tenerlo solo como en la pantalla, como que te hace sentirlo así como más real. Claro, más real. ¿Cómo explicarlo? Claro, sí te entiendo. Que eso no quiere decir que obviamente que un cómic online sea menos real, pero como que, no sé, debe ser algo como psicológico el hecho de como poder tocarlo. Sí, como esa relación que tenemos, creo yo, como
y me la volaba, como la materialidad, como con los objetos, como decir, como el fruto de mi trabajo está aquí y puedes tocarlo, puedes verlo, puedes olerlo, sentirlo, ¿cachai? Como que es algo, no sé, tangible, yo creo que es la palabra. Claro, sí, sí, no es emocionante en ese sentido cuando sacas un nuevo tomo y lo tienes en tus manos, y Claro. es como emocionante, sí. Imagino que también están en librerías, pues, como decir, ahí estoy yo. Yo me acuerdo cuando estaba recién en librería y yo pasaba todas las librerías como, Preguntando si se vendió. o viéndolo como solo el hecho de verlo así como en el estante, como, está ahí. Sí, el sueño. Bueno, me pasó una anécdota un poco embarazosa, que cuando Visuales me anunció que iban a lanzar Gonquin, que iba a estar en la librería antártica, fui a la primera librería antártica que estaba en mi ciudad, pues en Valdivia. Y fui y dije, hola, disculpen, busco un libro que se llama Gonquin. Gonquin, sí, como que los caros. Y uno llegaba, pues me dijeron, no, aún no llega, me dijeron, llega la otra semana. Y me iba mirando, me dijeron, tú eres el autor, ¿cierto? Yo, sí, me pillaron. Y yo, ya, mira, cuando llegue te avisado. Como, "Oh, rayos". No, pero está bien, ahí uno tiene que saber igual para ir avisando, así como, Sí, po. está acá, vaya. Hice promoción y todo, como, vayan a comprar. Y en ese sentido, ¿has sentido que ha sido como exponencial la cantidad de gente que has abarcado a medida que has producido más historias? ¿O crees que es como un número parejo de tu público, el público que abarca? No, definitivamente ha sido como exponencial. Siento como que a medida que uno más hace, más te van conociendo, más las personas van como confiando en tu trabajo y Claro. en el fondo vas a seguir sacando cosas y vas a seguir como haciendo cómics. Entonces, ya gente que ya te ha leído otras cosas va a querer leer otras cosas de ti porque en el fondo ya le gustó lo que hiciste. Claro. Entonces, es como uno que le gusta un autor y Sí, por después sí. uno que el autor uno lo quiere leer. Claro, como una lealtad, creo yo, como con la audiencia, como que dicen, ya, vamos a comprar todas las cosas en Catacrao. Sí, de hecho, me ha pasado con gente que con la brujita vampiro igual me he ido demorando en sacar los capítulos porque en el fondo igual tengo que ir haciendo otras cosas. Sí, pues entiendo. Y el primer tomo yo lo saqué en 2017. Entonces han venido adolescentes, por ejemplo, a decirme como, oh, yo el primer tomo lo tuve cuando era muy pequeño. Yo, qué loco, crecí con él. Claro, yo cuando chica lo leía. Oh, qué loco. Entonces igual es chistoso porque para uno no es tanto tiempo, pero en el fondo para un adolescente es como que fue hace 1000 años. Sí, pues, lo jodió. Y, ¿Tienes en cuenta eso? Piensa en la Dena Tears, que al final, claro, como que Alegría y Sofía van creciendo las niñas tanto que ahora tiene una versión con 18 años o en séptimo básico. Piensa en cómo va creciendo tus lectores en una misma historia, profe. Sí, pero como mi historia yo igual la pensé desde un principio como que fuera disfrutable para, a pesar de que está dirigida a los niños, está pensada para que sea disfrutable como para todo el mundo. Como en las películas de Ghibli. Confirmo. Por ejemplo, tú ves Totoro y lo ves para los niños, pero los adultos también lo pueden disfrutar. Entonces yo como que desde un principio lo pensé de esa manera. Así que confío que a medida que vayan creciendo les siga gustando. Y en ese sentido, ¿cuáles crees tú que son los desafíos de ser como un autor integral? Como a mí pasa un poco esta presión de tener que sacar un cómic al año, ¿cachai? Estar presente en redes sociales, estar como todo el rato, por así decirlo, produciendo y haciéndote conocer. ¿Cuáles sentido tú que son tus desafíos como autora una vez que ya tienes como una trayectoria, tú que ya harto tiempo publicando? Más que nada seguir publicando. ¿Cómo seguimos sacando cosas? En el sentido de como, porque por ejemplo, yo por ejemplo pues, trabajando para Webtoon, yo viví del cómic. Me estuve 100% viviendo del cómic, pero generalmente no es así, sino que estoy como ya mi trabajo autora y mi trabajo ya más con clientes, como soy ilustradora o también haciendo cómic, pero por encargo. Claro, el clásico. Entonces tratar de darme el tiempo y estar siempre sacando cosas, a pesar de que no siempre hay tanto tiempo el que a mí me gustaría dedicarle a mi trabajo de autora. Ese es como el mayor desafío para mí. Chao, sí. No, me pasa mucho que yo igual estoy trabajando ahora para afuera y eso es como lo que genera plata al final, pero ese trabajo de autor que tienes que hacer, como que tienes que buscarle el espacio para como darte el tiempito para sacarlo de a poco y uno siente que a veces como que es tan lento y decimos como algo tan personal, siento yo. Igual siento que se tienta la relación. A mí me pasa que la relación con clientes como que tiende a ser un poco más práctica. Es como ya, quiero este producto y lo tengo de tal forma y como que lo voy sacando. Como se internaliza como el oficio. Pero siento que las cosas de autor al menos tienen como, no sé, como una llegada distinta, como que hay algo más. Quieres que salga de otra forma, quieres que sea más pulido. No sé si te pasa, como que hay un tratamiento distinto a estas cosas como autor que tal vez inconscientemente exija
un tratamiento distinto a la hora de hacerlo, no sé. Sí, definitivamente, porque por ejemplo cuando trabajo con clientes estoy tratando de poner en práctica su visión. En el fondo lo que ellos quieren contar, lo que ellos quieren expresar, que tiene que ver en el fondo con ellos. Claro. Y yo en el fondo hago mi mejor esfuerzo para representar eso. Mientras que en mi trabajo de autora soy yo a mí misma preguntándome cosas, como qué quiero contar, qué quiero expresar. Entonces, claro, es como otro trabajo que en el fondo igual me gusta mi trabajo así como con clientes, porque van a salir encargos entretenidos, libros infantiles y cosas así como de choras, pero obviamente lo que le tengo más cariño es como mi trabajo de autora, en el fondo de que hay guión mío y en el fondo 100% expresión de mi parte. Claro, te entiendo. Una pregunta de sí o no, porque no me acuerdo. ¿En el juego de la bruja tenías asistentes? Sí, tuve asistente porque, bueno, un asistente. Y sí, porque si no era imposible entregar 50 viñetas a color. Sí, semanalmente. Oye, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? En el tema de delegar trabajo. No, súper positivo, como en el fondo yo era como la que armaba el cómic y en el fondo era mi historia, los dibujos, porque yo tenía ayuda más que nada en lo que era el color, en poner los globos de diálogo, los textos y no se hizo mal, pero por ejemplo yo tenía paletas de color armadas. Bueno, entonces facilitarte la pega, claro. Sí, entonces como que, claro, como que yo tenía como más o menos la base, entonces me ayudaban como con lo otro para agilizar el trabajo. Claro, sí. No, es de acá que lo mencionas porque siento que la gente tiene muchas veces la visión del producto final y no sabe como el entremedio, ¿no? Como el proceso. Y es muy común que haya gente que tenga asistentes porque como dices tú la pegas tanto al final que hay un momento en que tenés que empezar a delegar. A veces no sé si te pasó al comienzo, pero a mí pasa que igual por temas como no sé si de ego, ¿cachai? De orgullo, es como no, yo voy a hacerlo todo y cada viñeta y cada cosa. Y después a medida que pasa el tiempo y das cuenta que tienes como que profesionalizar los procesos, te das cuenta que hay cosas que hay que delegar. Me pasó que en el cómic que dice el Lupo 2, tuve que pedirle ayuda a mi polola para que llenara los bloques de negro. Y el típico como que ponía las X en las cosas y ella como que pinceleaba, pintaba, ¿cachai? Entonces como que a veces hay momentos que tienes que delegar o encontrar formas más rápidas de hacer los procesos. Sí, también te ha pasado tal vez con el trabajo digital, que muchas veces como que acelera procesos o te ayuda en ese sentido. Sí, definitivamente de repente uno tiene que agilizar las cosas, verla como que no te tome años. Claro. Terminar algo. Por ejemplo, la brujita de vampiro tiene una cosa en el pelo que tiene como todas estas líneas en el pelo y cada vez le hago menos porque al principio le hacía como 1.000.000 de líneas y era como eterna cada viñeta en que salía la protagonista más. Sí, porque se me aparece en todas las páginas. Entonces ya de a poquito le he ido bajando un poco, pero como que conservo un poquito de eso. Igual me gusta mucho eso porque siento que le agrega como al personaje como el volumen que le da el pelo, pero al mismo tiempo es como que ¿Por qué elegí esto? porque soy así. ¿Por qué hago esto? Porque me torturo con él. Hice esto para ser feliz. Sí, pues justo te preguntaba por lo que había dicho que te decantaste por el cómic en comparación con la animación porque así podía ser un producto como más tuyo. Pero pienso en Manben, que hemos mencionado antes, Manben, este programa de Urasawa, en el cual te muestran como hoy es el deadline y está el autor haciendo un ojo y todo el capítulo de una hora haciendo un ojo. Y es como, ¿cómo lo logran? Y de repente la cámara como que te la muestran desde afuera y hay como 20 personas dibujando el manga. Y claro, y el nombre que lleva es el tipo haciendo el ojo. Al final, en verdad, es todo un equipo que hay detrás del manga en particular que, claro, tiene esta cuestión que solo firma un autor por lo general, a lo más dos. Pero sí, pues un equipo tremendo y por eso te publican 20 páginas al mes o no, a la semana, no sé cuándo. Yo no entiendo. Sí, no, sinceramente, si pudiera, tendría más ayudante. En el fondo a mí lo que me interesa es poder tener como autoría en el fondo de la historia y un poco también como dirigir el tema lo que es gráfico. Pero si pudiera tener ayudante, yo feliz. Porque de fondo podría avanzar más y hacer las cosas más rápido y agilizar el tema. Claro, porque por ejemplo a mí lo que más me choca en la animación es que yo no iba a poder hacer la historia y el dibujo. Claro.
Pero desde que puedo hacer las dos cosas, no necesariamente todo. Por ejemplo, si tuviera alguien que me ayudara también con los guiones, también sería bacán. En el sentido, por ejemplo, yo quizás tendría como la base, lo que quiero contar, y alguien que me ayude también, quizás que pueda aportar en ese sentido. Entonces, en ese sentido, como que no tengo problema, pero como que sea, como que yo pueda expresarme en el fondo, como las cosas que yo quiero contar más que nada. Y hace 10 años, o bueno, no sé hace cuánto haces cómics, pero ¿te pasaba lo mismo o eras más recelosa de tu propia creación? No, yo siento que como tengo como soy muy fan del manga y yo sé que tienen ayudantes, siempre ha sido mi sueño así como tener ayudantes. Pero claro, mientras no me puedas o que me paguen en el fondo y poder pagarle a los ayudantes, hay que hacerlo nomás uno nomás. Por ejemplo, claro, con Webtoon podía hacer eso. Y suponga, o sea, un poco con trabajo de imaginería, pero si tuviese ayudantes como si hubiera una industria potente en Chile, bla, bla, bla. Claro. Y considerando lo que nos decías cuando empezamos a conversar de cómo al final tú haces cómics para hacerte y responderte preguntas, ¿no te daría, o crees, porque es un poco de imaginación, pero como un poco de pudor que otros trabajaran sobre algo tan íntimo como es hacer y responder preguntas? No, porque eso ya lo siento cuando la gente lee mi trabajo. Me van a criticar de todos modos. No, porque ya eso en el fondo ya estoy llegando a las personas, entonces igual a mí me da como nervios cuando como que lean mis cosas, pero obviamente me encanta, y por otro lado es como pues es como que estoy poniendo mucho de mí ahí, entonces es como fuerte. De hecho, a veces me cuesta leer mis propias obras porque es como enfrentarme a mí misma otra vez. Claro. ¿Sientes que hay un tema de vulnerabilidad, como de exposición de vulnerabilidad como artista? Sí, definitivamente. Sí, se pone como en una posición vulnerable porque estás poniendo mucho de ti mismo de una manera muy sincera. Entonces, claro, como mostrar tanto de ti mismo a otras personas, como que igual por lo menos a mí algo me genera así como Me suena desconocido, porque tú no sabes cuántas, me encima que los tirajes son, no sé, 1000 ejemplares, imagino. Es muchas personas las que te van a leer, tú no sabes, ¿cachai? Sí, pero al final como que siento que es más importante como que las cosas que llegan a la gente y que en el fondo yo quiero lograr hacer como transmitir lo mismo que a mí me ayudaron los cómics. Claro. Porque como cuando crecía, como que yo buscaba respuestas en lo que son las historias. Entonces, para mí más importante es lograr eso. Más importante que esos nervios que me alegar a los nervios. y en ese sentido, ¿crees que los productos culturales, cómics, la novela, etcétera, son una forma como de creación de identidad, como de que de fondo te marcan, como que generan tu experiencia de vida? Porque he escuchado muchos colegas que me dicen como que no, como que en el fondo la experiencia de vida, la vida real es una cosa y la otra cosa es como es la ficción. Pero sientes tú que como que igual, de una forma u otra, nos damos ni cuenta que las cosas que consumimos cuando chicos, las series que nos gustan, los cómics que nos gustan de chicos, igual forman un poco la identidad que tenemos, o la expresión de la vida, o incluso los valores que tenemos. ¿Te ha pasado? Sí, yo creo que definitivamente, porque en el fondo para mí, aunque sea ficción, estamos como compartiendo cosas unos con otros. Claro. Como el poner que yo ponga estos cómics aquí es como tener una conversación con otra persona, pero de otra manera. Claro. Y estas conversaciones son reales, en el fondo, aunque sean historias ficticias, estas conversaciones son reales y yo estoy entregándole algo a otra persona y esa persona me está entregando algo a mí. Así como cuando tú tienes una conversación quizás con un amigo de cualquier cosa, en el fondo estamos haciendo como compartiendo algo. Y pasa lo mismo con el fondo con el arte. En el fondo tú estás entregando algo y hay cosas que pueden impactarte mucho, hasta el punto de cambiarte la percepción que tú tienes sobre el mundo, sobre las cosas. Entonces siento que es súper como fuerte el tema de pues sobre todo para mí las historias como que son algo muy importante y que me ayudaron mucho a entender el mundo mientras que yo crecía. Fueron algo como muy importante para mí. Y en ese sentido, ¿hay alguna obra que te haya marcado así como, más allá como del tema gráfico de inspiración, sino como que te haya como, no sé, como que te haya hecho temblar, que te haya marcado como un antes y después en tu vida, tal vez tus valores o tu identidad?
Yo creo que es como un conjunto de muchas cosas que yo vi, películas, series, libros, cómics, de todo. Es como un conjunto. Como yo decía, el viaje Chihiro yo siempre lo voy a decir porque es verdad como que fue un antes y un después para mí, en el fondo de lo que yo quería hacer como artista. Pero muchas veces me ha pasado como que estoy pasando por algo y estoy buscando en el fondo respuestas y estoy buscando lo quizás a través de historias, de distintas cosas y he encontrado respuestas también. Como que interesante. Y especialmente eso que los seres humanos somos como seres muy narrativos, ¿no? Como que hay un tema de que lo que nos marca muchas veces son la capacidad de crear historias, la capacidad como de inventar cosas y de compartirlas con otros. Y como dices tú, de crear también una comunidad. A mí me hace mucho sentido ese tema como de la comunidad en arte. A veces siento que muchas veces el arte es como una excusa para compartir las cosas que te gustan, para relacionarte con gente que tal vez no tendría la oportunidad. No sé cómo lo ves tú, cómo ves el tema de la comunidad en la historia de arte. Sí, yo siento que todas formas de arte es como una forma de conectar con otras personas y uno siempre, los humanos siempre estamos tratando de conectar unos con otros. Sí. Entonces es una forma como de generar conexión, que me parece así como súper potente. Sí, sí. Lo bonito es que mencionas también este como ciclo como recíproco, ¿no? De que tú conectaste con algo en tu infancia o en tu año en que te fuiste formando y ahora quieres hacer lo mismo y eso probablemente genere como otro círculo de un grupo de personas y no sé, siento que es algo bonito que hace el arte al final, como que mi volar al menos es que siento que es toda una excusa para hacer cosas positivas, ¿cachai? Para pasarla bien, para llevarse bien, para crear valores, para conversar, para compartir. Especialmente en este mundo, siento yo, donde tiende a llevarte más y más donde el individualismo. Al menos, no sé, por temas, por decirte una cosa, temas de urbanismo. Es que es súper difícil tener espacios de terceros, ¿cachai? Cuando te quieres juntar, por ejemplo, tiene que ser un café, tiene que ser en la casa de alguien, porque ya no hay plazas, ¿cachai? En espacios públicos. Entonces, y en general, las redes sociales tienden a ser muy hostiles, el bullying, etcétera. Como que toda la sociedad indica como esta idea de individualismo, de desconfiar en otro, de alejarte. Y esa visión del arte o de la historieta, ¿cachai? Como una isla, un islote seguro para todo lo contrario, ¿cachai? Como dices tú, para comunicar, para conectar, para, no sé, para ser más humano, por así decirlo. Sí, yo siento que es súper importante toda instancia que nos ayude como a conectar con otros, porque siento que es algo súper necesario, como dices tú, cada vez hay menos espacios en los que podemos como reunirnos, como que las ciudades no están tanto diseñadas como para eso, para que nos relajemos, para que nos sintamos bien, para que conectemos con otros, no están como diseñadas para eso, entonces siento que siempre estamos buscando como esa manera de conectar con otras personas, con nosotros mismos, Claro. porque nos falta eso en el fondo en nuestra vida. Sí. Sí, también algo interesante que se da, y que a mí me pasa ahora cada vez menos, pero que es como que cuando leo a un autor, sobre todo cuando leo más de una obra, y después me encuentro con ese autor, y estoy pensando, antes de tener Chile en viñetas, cuando leía cómic y era una aparición en el mundillo, era como, y me encontré con un autor, era como, hola, ¿cómo estáis? Y de repente era como, chuta, ¿verdad que no somos amigos, po? Sí, de hecho un día Bruno vino a mi casa, ¿cachai? Y nos empezó a sacar cosas del refri, tapó el baño. Yo creo que lo conozco porque he leído su obra y yo estoy convencido que uno, o los autores más bien, expresan su interioridad en su obra. Es como, oye, que te conozco. Y después era como, no. No sé si te ha pasado eso o como que sientes eso con tus lectores que actúan como si te conocieran. Sí, me ha pasado, igual lo encuentro como súper entretenido en ese sentido. Por ejemplo, cuando llega la gente y no sé, pues me habla de lo que les pareció mi obra y como que se genera esas instancias como de conversación. Súper entretenido. Y también me ha pasado con otros autores que yo leo sus cosas y claro, como que estoy conectando como con lo que son esas personas a pesar de que no, por ejemplo, no haber conversado con esa persona directamente, igual estoy conectando con lo que ellos están diciendo, lo que ellos están expresando. Entonces igual estás conociendo una parte de esa persona a pesar de que no los conozcas personalmente. Bueno, Yo me acuerdo que una vez estábamos justo en San Pedro, en el Salón de la Historieta, y vi una de las intervenciones más freaks que he vivido o que he visto, en verdad. No sé si te acordáis, pero una persona que te empezó a hablar y a como hablar de tu dibujo, y que te dije como, no sé por qué te digo yo, pero perdón. Y tú me dices, no, tranqui, estoy acostumbrada. ¿Cómo esa relación a veces con este público lector, o bueno, ya ni siquiera de lectora tuya, en verdad, pero que de repente
choca o que sale de lo... A ver, pero igual te expones, creo yo, ¿no? Porque uno artista igual tiene que exponerse y se le pueden dar estas circunstancias que son como... No sé si te acordás de lo que estoy hablando, pero a mí Sí, me acuerdo. Yo cuando esa chica se acercó de una manera un poco como fuerte en el sentido de como que demandando que yo dibujara, hiciera un dibujo. Fue como chocante, pero yo vi a esta persona y yo sentí que esta fue 100% como mi forma de verlo, en el fondo, como yo lo interpreté. Yo la miré a los ojos y yo sentí que no tenía mala intención a esta persona. Como que de repente uno tiene un feeling. Ya, te cacho. Y entonces yo pensé para mí, a lo mejor es neurodivergente. Eso es como yo lo interpreté. Y yo dije, yo podría ver, porque en el fondo igual está siendo muy agresiva la persona, como la forma de hablarme. Y yo dije, yo podría, porque igual al principio si te hablan así como que te genera como... Un choque, ¿no? claro. Claro, como que te choca. Pero yo dije, yo no conozco a esta persona, yo no sé su situación, en el fondo quién es ella. En el fondo entonces voy a mantener la calma y voy a tratar de ser empática simplemente, como manejar la situación lo mejor que pueda, porque en el fondo yo podría simplemente asumir que esta persona, no sé, como que agresiva y así, pero yo no la conozco, yo no sé, entonces como que traté de guardar la calma y luego de repente como que pasan situaciones que uno no sabe cómo reaccionar. No. Oye, y en ese aspecto, ¿crees que uno como artista, además de tener habilidades como de oficio, etcétera, tienes que tener habilidades blandas? Como que a veces no sabes cuándo comienzas en esto. No sé si te pasa que muchas veces cuando quieres ser artista como que piensas como en la obra y como en el trabajo y en el producto, etcétera, pero siento yo, al menos en el tema de ser periodista, que tienes que tener ciertas habilidades que a veces no te informan. No sé, el mismo hecho de tener que romper muchas veces como esta personalidad un poco introspectiva, ¿cachai? Cuando tienes que ir a ferias, porque tienes que estar vendiendo tu producto, conversando, ¿cachai? Conversando con la gente, como si estuve esa situación que era un poco incómoda y saber cómo reaccionar. Siento que hay no sé, hay un abanico de habilidades que no están en el contrato, por así decir, como que no te dicen cuando no empiezas a hacer cosas. Sí, definitivamente yo, de hecho, me considero como una persona bien como muy introvertida, de hecho. Y de hecho, cuando comencé, era extremadamente tímida. Entonces tuve que empezar como por amor a mi propia obra, tuve que empezar a ir a ferias y venderme. Y en el fondo fue todo un aprendizaje desarrollar estas habilidades blandas, como dices tú, de saber hablar con la gente, y expresar y mostrar mi trabajo y venderme yo como autora. Es decir, este es mi trabajo, esto es lo que yo hago y cómprenla. Y ya saben, todas las librerías se pueden encontrar. Como contexto para la gente que está escuchando, y creo que a Yanko nunca le conté, es que fue increíble, porque fue lo más literal a, hola, era dibujante, sí, a ver, dibuja, po. Fue eso, esa vez. Pues, así, pero yo soy muy de tratar de leer a la gente, y yo siempre miro los ojos de las personas, y puede que yo esté equivocada, pero yo vi a esta persona, y yo no vi como... No vi una mala intención, yo vi que esta persona como que simplemente... Está emocionada y no se ve cómo. Yo asumí que quizás no se estaba dando cuenta de la manera en que me estaba hablando, eso yo asumí. Y yo dije, igual, por ejemplo, yo hablo mucho del tema de ser distinto, y cuando tú eres distinto, la pasas muy mal, en el fondo, porque la gente no te va a entender. Entonces yo puedo elegir como, en el fondo, reaccionar mal, o tratar de entender. Cuando tener compasión por otra persona y entender que quizás esta persona no ve el mundo igual que yo. Ahora, esto es sobre una suposición, Claro. No puedo saberlo tampoco. Comparto esa visión que tuviste de esa situación y de ella. ¿Crees que el cómic como plataforma es una plataforma para la empatía en ese sentido? Sí, definitivamente. O sea, depende de como lo que tú quieras contar. O sea, tú también puedes contar todo lo contrario. Tú puedes decir como no hay que tener empatía. No, pero voy al tema como de relación del medio en sí, en el sentido de que tú como autora tienes que estar siempre pensando en el otro, siempre pensando, ¿cachai? Cómo el lector va a interpretar las cosas, ¿cachai? Y uno como lector igual, como dices tú, pones experiencias muy personales para darle sentido a esas imágenes que son tuyas, ¿cachai? Pero son también parte como de la otra persona, como que hay una mitad y mitad, siento yo. No sé si te pasa un poco.
Sí, yo siento que como hay una como especie de conversación, aunque no es Eso, directa, sí, definitivamente. Como que hay que tener como, o sea, como mucha empatía en el sentido de simplemente relacionarte con otra persona, aunque no sea como una conversación directa. Claro, entiendo. Mr. Bruno, vamos ahora en honor al tiempo a las preguntas, a las ending questions. En realidad, una de las preguntas de cierre, básicamente ya te lo hicimos, que era como aquella hora que te había marcado, decía Chihiro, Love Letter. Entonces, en función de eso, bueno, a menos que Yanko discrepe, pero discrepe, no sé si es así, bueno. Es un poco a modo de cierre también que nos puedas contar, hagámoslo así primero, que nos puedas contar en el fondo, si es que puedes, quieres, en qué estás trabajando, qué se viene para Caterina Corbalán. Se vienen cositas. Se vienen cositas, pero no puedo contar. Estoy bajo contrato, así que Pero se vienen cosas, así que estoy ahí trabajando para usted. pero claro, para el próximo año se vienen. y anunciar tal vez obras para que la gente vaya a las librerías o vaya a ferias y encuentre Caterina Corbalán. La Brujita Vampiro tengo entendido que está disponible en Busca Libre, Antártica, en Page One, igual, ¿no? Sí, en Page One. Page One. Se me olvidan en qué librería está aparte de esta. Pero- Buscan La Brujita Vampiro en Google y les van a aparecer toda la librería donde está disponible. Y hace poco salió en La Brujita Vampiro 4, que está, pero chefskis, muy bueno. Aprovecha, quiero darte el pie para que le hagas publicidad, porque puede ir también al lanzamiento de esta nueva edición, o sea, reedición, no sé cómo mencionarla, de La Colina de los Tordos, que yo tengo la anterior, pero por lo que pude leer, que Ah, ¿no? la que tiene Yanko, que no están viendo ustedes porque se están escuchando, como este formato muy, no sé, deluxe, que se ve como de lujo, más allá que a mí igual me encanta la otra, se ve con la cuidado. portada blanca. Y ¿qué sientes tú también un poco al ver cómo, oye, a mi obra, no sé, más allá de lo numérico, como que, pensaba decir, le fue tan bien que salió otra edición nueva, pero más allá del tema económico numérico, como que tu obra sea merecedora por su contenido de una nueva edición y en este formato, y con todo lo nuevo. Se siente súper bonito, estoy demasiado contenta como con la edición, esto de que tenga como folia dorada, mire, más color, tiene un capítulo extra, y la verdad como que La Colina de los Tordos es como una de mis obras regalonas, en el sentido de como que me gustó mucho el resultado, y también ya está terminada, porque La Brujita Vampiro, por ejemplo, todavía sí. Y el Juego de la Bruja también me gustó mucho hacerlo, pero como mencionaba fue más complejo porque tuve que hacerla como sobre el camino, tuve que cambiar cosas, tuve que hacerla más rápido, no tuve tanto tiempo como para pensar bien todas las cosas que quería expresar y cómo expresarlas. Entonces, La Colina de los Tordos es como una obra regalona y que en el fondo tenga como esta edición tan bonita, como igual me hace feliz. Sí, y hay un tema también con el diseño editorial, con lo cuidado. Creo que igual, no sé, a menos a mí me pasa que uno cuando comienza a hacer esto, igual le llama un poco la atención eso, ¿no? El libro como libro objeto. Esta idea de que las cosas se vean, además de bien hechas, ¿cachai? Como bien presentadas, no sé, como que llama atención. Sí, Diseño gráfico. obviamente, como que, claro, mientras como más bonito, en el fondo como que se sienta como algo especial, en el fondo Claro. tenerlo en tus manos. Más profesional, claro. Y lo otro que hacemos siempre al cierre es abrir el espacio para los tres para que contarnos qué estamos leyendo o algo que ya hemos leído hace relativamente poco y queramos recomendarlo. Abro ese espacio para cualquiera que quiera empezar. Yo quiero darle un tate a Bruno, porque llevo una semana recomendándole Love, Death and Robots, Cima Blue, el capítulo que se llama Pieza Única, y uno lo ve. Así que ya sabes, gente de Hablando en Viñetas, quiero funar públicamente a Bruno Pino. La que quiero recomendar, una que leí hace poquito, que había visto la película, pero hace poco me leí el manga, que es Children of the Sea. Ya. Me leí el manga, son 5 tomos, y es de esos cómics que te dejan pensando mucho rato. Yo como que me lo leí hace un mes y es como que llevo todo el día pensando en ese cómic, como que siento que habla de cosas muy interesantes, como sobre... Bueno, contando un poquito de qué se trata sobre 2 ninjas que fueron creados por un búhos, creo que se dice. Son como una especie de manatín, algo así.
y crecieron como bestias, en el fondo, como en el mar. Valdivianos promedio. Entonces ellos tienen como una visión muy distinta de lo que es el mundo, de lo que es ser humano, de lo que es la naturaleza, y como que explora mucho el manga como esta perspectiva, como que trata como temas muy filosóficos, como que es un manga muy interesante que a mí me dejó pensando así mal. Aparte que tiene dibujos preciosos así del mar, es como increíble. Qué bonito. Buena recomendación. Yo quería recomendar, la verdad que lo que estoy leyendo ahora es como bien fome. Estoy leyendo Tormenta de Espadas, que es el tercer libro de Juego de Tronos. Es bueno, lee como agua, entrete, pero no quería centrarme en eso. Una cosa que leí hace tiempo, pero ahora me hizo un poco, me llamó la atención con lo que hemos conversado, porque tiene la palabra bruja en el nombre, que es Piedra Bruja, de autores Femi Mutancia, que es un cómic cortito de autores argentines y está publicado acá en Chile por la editorial Desastre Natural. Gracias por acordarme. Muy buena editorial de cómic chileno. Es una historia, por así decirlo, como de descubrimiento, como de un viaje, de un personaje que en el fondo atraviesa por una especie como de rito de iniciación en un contexto súper rural. Y es súper bonito, o sea, el trabajo de Femi Mutancia es pero precioso, muy, como estilos muy curvos, como muy orgánico, muy fluido, la paleta cromática también es un poco limitada, pero súper bien acotada, súper bien hecha. Y una historia corta, creo que de 60 páginas, pero que realmente me marcó. De hecho, cuando lo conseguí, se lo mostré a mi polola y me lo robó, porque todos los cómics buenos me los roba. Aquí la razón por la que la comunidad de los tordos no es mía, o sea. Y porque le marcó mucho igual, como que le gustó, pensaba que igual le gusta el tema de la brujita. Y a mí me gustó caleta, lo recomiendo mucho, porque es una obra muy introspectiva y súper remarcable. Y está disponible acá en Chile por esa literatura. Así que eso, Piedra Bruja, de Femi Mutancia. Sí, yo quería hacer 3 breves, porque son 3, pero aparte, bueno, la Comunidad de los Tordos a mí me encanta, te lo había dicho, pero sería muy suave el no me recomendarla ahora. Así que no me voy a centrar en eso. Pero sí, a propósito de brujas o hechiceras, como les gusta que les digan, recomiendo Huki. Acabo de Miriam Bonastre, que en realidad es un webtoon que se sacó, el Planeta lo sacó en físico, que ahora digamos, no me acuerdo si agosto o julio salió el tercer y último tomo. Son igual extensos, deben ser, no sé, 1800 páginas total más o menos, pero que está súper entretenido. La verdad es que el primer tomo me costó un poco, pero el segundo y el tercero me lo devoré. Es muy entretenido, también es muy bonito el dibujo. Ella es española, creo, pero también tiene como influencia del manga. Por otro lado, algo que sí es japonés, que es Hajime no Ippo, que en verdad yo sé que es súper viejo, pero nunca lo había leído. Sabía que existía espíritu de lucha y tengo unas ganas de boxear. Me pasa siempre con los Bokon. No voy a boxear, pero lo leo y me dan ganas de salir a correr, de practicar. Ya estoy viejo para eso, pero... Oye, ¿tomar la pala de Gangan? Así que está muy entretenido. Igual es como un poco eterno el manga, pero bueno. Y otro que estaba calculando, ya pasó el 11 de septiembre cuando ustedes escuchen esto, pero bueno, lo voy a recomendar igual, es Santiago 1973 de Fernando, me parece el nombre, Letelier y Gianfranco Fortunati, de Editorial Cafuné, que si bien evidentemente es una historia sobre 1973, Unidad Popular / golpe de Estado, lo interesante que tiene es que es una historia muy de a pie. En el fondo es un cabro de región que llega a estudiar a Santiago en abril del 73 y entre medio, digamos, a lo largo que pasa el año, llega el golpe de Estado. Y cómo lo aborda, aparte con harta, asumo que es verdad, digamos, con harta como complemento de prensa, que lo muestra el mismo cómic, es súper interesante. Más allá que hay gente que le casa tanto cómic político de dictadura, aparte que a mí me gustan, en este encontré también algo novedoso en tanto eso. Es una persona cualquiera, como podría ser cualquiera de nosotros, que claro, además tiene un amigo que fue asesinado en dictadura, más bien detenido desaparecido. Buenísima. Eso, no sé si... Bueno, hicimos las recomendaciones. No sé si algo que quieras decir para finalizar, Cata. Bueno, agradecerle, estuvo muy entretenido. Había escuchado los podcasts que tienen subido, demasiado entretenido. Así que un placer estar acá también conversando con ustedes. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. La verdad que hace rato queríamos conversar contigo porque igual los dos somos re fanáticos de tu obra, no te vamos a mentir. Así que agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias. Y ya saben dónde pueden encontrar las obras de Catalina Corbalán y búsquela en Instagram como CataCrow. Bruno, no sé si quieres decir palabras finales ya para cerrar.
Sí, también agradecerte, Cata. En verdad, bueno, siempre he logrado conversar contigo, pero nunca, al menos yo había tenido la oportunidad de adentrarnos un poco más en lo que es el mundo del cómic/manga. Así que también lo pasé muy bien. De hecho, esto mismo lo dije hace poco, pero juro que es verdad. Estaba muy cansado hoy día, estoy como con mucho trabajo y tenía un poco de lata de llegar, no por ti, sino que por el hecho de tener que grabar. Y sigo muy cansado, pero lo pasé muy bien y se hizo súper agradable. Nuevamente, al igual que el capítulo pasado, agradecer a la gente que nos ha escuchado. Ya vamos teniendo un público fiel. Bueno, creo, por lo que dicen los números. Así que sigan escuchando Divagando en Viñetas, sigan el trabajo de Catalina, de Yanko y de Chile en Viñetas, en este caso, que no es trabajo propio, pero va a ser los otros, lo que hacen los otros para... Y no se olviden que en Librerías Antártica, Page One y Busca Libre pueden encontrar Gonquin desencadenada, la última hora de Yanko Super. Y con esa promoción descarada, terminamos Divagando en Viñetas, tu podcast de historietas. Nos veremos la próxima semana con otro nuevo invitado o invitada. Cuídense harto y nos vemos. Puta que somos buenos.